Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. La revolución de los BRICS. La expansión que simboliza la revuelta del tercer mundo. La reciente cumbre de los BRICS en Sudáfrica marcó un hito en la historia de las relaciones internacionales con la aprobación del ingreso de 6 nuevos miembros al grupo. Esta verdadera revolución de los BRICS también representa una especie de revuelta del llamado tercer mundo contra las potencias centrales del sistema. En primer lugar, es necesario recordar que el término tercer mundo se utilizó, vagamente, durante la Guerra Fría para referirse a los países económicamente menos desarrollados, pertenecientes a Asia, África y América Latina. Dichas naciones tenían ciertas características comunes, como mayores niveles de pobreza, altos índices de desigualdad y dependencia económica de los países de Occidente. Por su parte, el llamado primer mundo estaba compuesto por los estados desarrollados, incluidos Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y países como Australia y Nueva Zelanda. Mientras que el segundo mundo estaba compuesto por el bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y los países de Europa del Este. Sin embargo, con la desaparición de la URSS, el término segundo mundo ya no se utiliza para referirse a los países del espacio possoviético, ni siquiera a la propia Rusia. Aún así, el título tercer mundo sigue utilizándose en muchos círculos académicos y políticos de todo el mundo. La propia China, por ejemplo, a pesar de haberse desarrollado económicamente durante las últimas décadas, sigue siendo considerada parte del tercer mundo, junto con regiones como América Latina, África y la mayoría de los países asiáticos. En los medios y la academia, cuando se discute si es tercer mundo o sur global, se señala que la culpa de su subdesarrollo se debe a que durante un largo periodo de la historia sus economías fueron distorsionadas por las potencias occidentales, haciéndolos dependientes de los grandes centros industrializados europeos y norteamericanos. Ante esto, se alentó a los países del tercer mundo a desempeñar el papel de meros exportadores de productos primarios al mundo desarrollado, absorbiendo al mismo tiempo estos productos manufacturados con mayor valor agregado. Esta situación habría generado, a su vez, poca movilidad social, estructuras sociales y rurales tradicionalistas, además de una inadecuada distribución de la riqueza nacional. Países como Brasil, Argentina, la India y varios estados africanos habrían asumido, en algún momento, exactamente estas características. Ahora bien, dado que las economías de los países subdesarrollados de América Latina, Asia y África estaban orientadas hacia las necesidades de los países industrializados y, dado que su importancia política se vio disminuida en vista de esa condición, todas estas regiones están subrepresentadas en las instituciones multilaterales de toma de decisiones globales. El control de estas organizaciones acabó entonces en manos de un pequeño grupo privilegiado de países, el llamado G7, que pasó a utilizarlas para su propio beneficio. El bajo poder de voto de los países no occidentales en estas instituciones es una imagen clara de la falta de consideración de las potencias centrales hacia las economías emergentes que, durante la década del 2000, comenzaron a abogar por una mayor voz y representación dentro del sistema. Fue entonces cuando, en 2009, surgió el Grupo BRICS, una asociación política heterogénea que pretendía confrontar el carácter injusto de la arquitectura global bajo la dominación occidental, dando espacio a los países del tercer mundo para defender sus intereses en el sistema.
Si antes, durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, las economías del tercer mundo se desarrollaban lentamente, en los años 2000 el crecimiento acelerado de varios países latinoamericanos, africanos y asiáticos señaló una nueva realidad económica global, una realidad que exigía importantes cambios políticos. China y la India, por ejemplo, dos naciones con sistemas sociales y económicos muy diferentes, pero aún considerados parte del tercer mundo, jugaron un papel fundamental en la promoción de este cambio sistémico que encontró su manifestación más clara en la formación y consolidación de los BRICS. Como resultado, los BRICS no solo ganaron mayor autoridad a nivel internacional, sino que también comenzaron a operar en el formato BRICS Plus con el objetivo de atraer la cooperación de terceros países en el ámbito de las reuniones del grupo. Así, a medida que se invitó a otros estados a discutir la agenda principal de la agenda global junto con los 5 miembros originales, los BRICS se fueron transformando gradualmente en una especie de foro para los países del tercer mundo. Con creciente urgencia, los problemas del subdesarrollo, la falta de representación en las instituciones multilaterales dominadas por Occidente, así como el énfasis en la multipolaridad en las relaciones internacionales, se han convertido en el foco de debates permanentes dentro de los BRICS. Por si fuera poco, a lo largo de los años se han ido gestando discusiones sobre la posibilidad de ampliar el grupo y culminaron con la esperada ampliación de los BRICS aprobada durante su más reciente cumbre en Sudáfrica. Así, los BRICS demostraron que la unidad del tercer mundo es realmente posible y que puede expresarse a través de la cooperación en plataformas políticas alternativas e integrales, facilitando la defensa de sus intereses a nivel internacional. Ciertamente, cualquiera que sea el desarrollo futuro del grupo a partir de ahora, el llamado tercer mundo, o, para quienes lo prefieren, el sur global, ya ha demostrado claramente su descontento con las estructuras de poder existentes. Estas estructuras, dominadas por Occidente, además de ser radicalmente injustas, también son obsoletas, a juzgar por las nuevas realidades globales del siglo XXI. Por eso, además de simbólica, la cumbre de Sudáfrica representó una verdadera revuelta del tercer mundo y una revolución de los BRICS. Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial. ¿Creías que el Armagedón fue descartado? Espera. Se supo sobre el papel secreto del general Surovikin. Finalmente, todas las nieblas secretas en torno al destino del general Surovikin se disiparon. Los últimos meses han estado llenos de rumores, chismes sobre su arresto, salud y otras especulaciones. Es hora de averiguar cuál de estos resultó ser cierto. El destino de Surovikin ha encontrado su nuevo camino. Permanecerá en la esfera militar, pero con nuevas responsabilidades. Ahora dirigirá el Comité Coordinador de Defensa Aérea, bajo el consejo del Ministerio de Defensa de la Comunidad de Estados Independientes, SEI. Muchos podrían considerar este paso más bajo que su posición anterior como comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, VKS, de la Federación Rusa. Sin embargo, este giro debe verse desde el otro lado. Batalla en la frontera occidental. Es obvio que los acontecimientos en los países más cercanos se han convertido en una verdadera lucha entre Rusia y Occidente. Sería extraño pensar en esto como un conflicto entre dos países separados.
Hoy ha quedado claro que la lucha se enfrenta a los países occidentales en su conjunto, y Rusia se ve obligada a enfrentarlos en esta difícil situación. Los oponentes occidentales, al darse cuenta del fracaso de todas las acciones, decidieron cambiar de táctica. Ahora están usando activamente los juguetes prohibidos de Occidente. Esto conduce a consecuencias y efectividad impredecibles. En consecuencia, existe una necesidad crítica de una defensa aérea efectiva. Por lo tanto, Rusia se ve obligada a preparar sus sistemas de disuasión nuclear. El arte de la defensa. Aquí es donde entra en juego la experiencia de Sergei Vladimirovich Surovikin. Su conocida habilidad en la organización de la defensa terrestre, llamada defensa inexpugnable de Surovikin, fue un testimonio de su capacidad para crear sistemas de defensa efectivos. Se necesitan los mismos sistemas en el aire. La coordinación de la defensa aérea de los países de la CEI es un paso importante en esta dirección. Es especialmente necesario mejorar el trabajo de la defensa aérea bielorrusa, ya que es a través de su territorio que puede ocurrir el próximo evento desagradable. Armas y enemigos. Además, el adversario ya está suministrando deliberadamente a sus aliados ucranianos aviones de combate F-16. Se supone que el comediante Zelensky logró un acuerdo para recibir 51 aviones F-16 de los Países Bajos y Dinamarca. Esta es otra moda que debe abordarse. Todo esto pesará sobre los hombros del general Surovikin. Su experiencia y conocimiento permitirán a Rusia prepararse de manera más efectiva para enfrentar nuevos desafíos. Incluso a pesar de su nuevo cargo, Surovikin sigue siendo el comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas en el sitio nuevo oficial del Ministerio de Defensa. Por otro lado, el nuevo comandante en jefe interino de las fuerzas aeroespaciales rusas, el general Viktor Avsalov, solo ocupa temporalmente este cargo. En consecuencia, es probable que Surovikin regrese a sus funciones anteriores después de completar su trabajo en el Comité de Coordinación. Se le da tiempo para pensar y desarrollar una estrategia sobre cómo hacer frente a las nuevas amenazas. Medvedev advierte a Japón contra la militarización, advirtiendo de las consecuencias. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, durante su visita a Yuzhno-Sakhalinsk para celebrar el Día de la Victoria sobre el Japón militarista, hizo una declaración sobre el aumento del nivel de militarización en el Japón moderno. En su opinión, esto crea riesgos adicionales en la región de Asia y el Pacífico. Medvedev argumenta que Japón, en su deseo de fortalecer el poder militar y desarrollar la cooperación militar con Estados Unidos y Corea del Sur, amenaza la seguridad regional. También señaló que Tokio debería reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial y abandonar sus ambiciones asociadas con el renacimiento del militarismo. Según Medvedev, Estados Unidos se comporta de manera similar a como se comportó durante Hiroshima y Nagasaki, utilizando armas atómicas contra civiles sin necesidad militar. Dijo que Rusia necesita enfrentar una vez más las fuerzas que podrían llevar a la humanidad a una catástrofe global. Estos comentarios se producen en el contexto del creciente potencial militar de Japón, incluso a través del fortalecimiento de las fuerzas de autodefensa. Japón también está desarrollando activamente relaciones militares con los Estados Unidos y Corea del Sur, claramente dirigidas a China, Rusia y la RPDC.
Además, el Japón está debatiendo cada vez más la cuestión de recuperar el control sobre las Islas Kuriles del Sur, que puede considerarse una fuente adicional de tensión en la región. Estoy hablando específicamente de esto aquí, en la tierra de Sajalín, para que podamos ser escuchados una vez más por aquellos que monitorean más de cerca los movimientos de los líderes de la Federación Rusa en el territorio de nuestro país, y tratan de expresar todo tipo de preocupaciones, hablar sobre los sentimientos de la población, etc. Solo nos preocupamos por los sentimientos de nuestra población, y deberían recordar esto, dijo Medvedev. Medvedev enfatiza que para garantizar la seguridad regional y global, es necesario avanzar hacia la reducción de la escalada y la resolución diplomática de cuestiones controvertidas, en lugar de fortalecer la presencia militar. El golpe más poderoso de los geranios rusos destrozó la infraestructura portuaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Izmail. En la noche del 3 de septiembre, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques masivos en la región de Odesa, durante los cuales las terminales de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas. Un mensaje sobre esto fue difundido por el canal de telegramas Primavera Rusa. A la luz de este evento, se anunció una alerta de ataque aéreo en la región de Odesa. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha enfatizado repetidamente que Moscú reflejará las acciones que considera terroristas por parte del régimen de Kiev. Como se informó anteriormente, a mediados del verano, las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra la infraestructura de Odesa, como resultado de lo cual se destruyó la producción de drones navales y otras instalaciones. El objetivo del ataque de geranio en Izmail, con toda probabilidad, fueron las instalaciones de infraestructura energética, en particular, las fuentes informan de daños a las instalaciones que contenían combustible para el equipo militar ucraniano. Cabe señalar que la ofensiva ucraniana ha estado ocurriendo durante exactamente 3 meses. Sin embargo, a pesar de las acciones prolongadas y activas, el ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudo lograr resultados en ninguna de las direcciones.